Sean bienvenidos, jóvenes estudiantes. Esta oportunidad vamos a estar hablando de la asignatura de Lengua y Literatura, la guía de autoaprendizaje, material de apoyo para la continuidad educativa ante la emergencia del COVID-19 para los estudiantes del primer año de bachillerato. Esta guía corresponde a la fase 3, semana 2. En esta guía de autoaprendizaje se va a estar hablando siempre de la unidad número 3, literatura del siglo de oro español. Los contenidos que se van a estar abordando son los siguientes: el informe, finalidad, características, lenguaje y estilo, el proceso de leer, los conocimientos previos y la teoría de los esquemas. Dentro de las producciones se va a estar hablando de la resolución de preguntas y elaboración de un esquema. Inicio. La actividad número 1. Imagina que al regresar a clases tu docente te pide un informe sobre las actividades escolares que realizabas en tu casa. ¿Qué actividades mencionarás? Anótalas en tu cuaderno elaborando una lista. De acuerdo con el ejercicio anterior, escribe en tu cuaderno una definición de informe. Para elaborar una definición, responde a las preguntas: ¿qué es? ¿Cuál es su finalidad? Al igual que todos los textos, el informe también posee una estructura convencional. Piensa en la forma en que presentarás el informe a tu docente y completa el siguiente esquema con las partes principales que lo conforman. B. Desarrollo. La actividad 2 corresponde a la teoría de los esquemas. Lee la siguiente información y contesta las preguntas en tu cuaderno. Un esquema es una estructura abstracta de conocimientos que permite organizar la información importante de un texto, lo que ayuda a sistematizar en la memoria la información que ha de ser recordada, convirtiéndose luego en conocimientos previos acerca de un tema. La pregunta es: ¿por qué posees conocimientos sobre los informes y su estructura? Explica. ¿En qué se diferencia un informe de un texto narrativo? Explica. ¿Cómo diferencias ambos tipos de texto sin necesidad de leer un ejemplo de cada uno? Explica. Existen además diferentes tipos de esquemas u organizadores gráficos que se pueden utilizar para sistematizar la información de lo que se lee o escucha. Entre ellos están los mapas mentales. El mapa mental es una forma gráfica de expresar los pensamientos en función de los conocimientos que se han almacenado en el cerebro. Se trata de una herramienta empleada para facilitar el aprendizaje mediante la visualización de ideas de forma esquematizada, todas ellas relacionadas entre sí, las cuales en conjunto ayudan a explicar el contenido de un tema en específico. Su aplicación permite generar, organizar, expresar los aprendizajes y asociar más fácilmente las ideas. Dentro de las características tenemos lo siguiente. El concepto principal se expresa en una imagen central. Los principales temas del concepto se desprenden de la imagen central de forma ramificada. Y observa el siguiente ejemplo de mapa mental con ideas sobre cómo elaborarlo. Primero es cómo crear un mapa mental. Primeramente vamos a utilizar lo que es la creatividad. Usa palabras e imágenes, escribe tus ideas sobre el tema, conecta las principales ideas al tema, usa líneas que conecten tus ideas, coloca el tema en el centro del mapa, selecciona un tema y piensa en él como un árbol con innumerables ramas. No podemos dejar desapercibido lo que es el uso, cuando las plantea ahí, usa líneas que conecten tus ideas. Tenemos ahí de distintos colores, las finas y las gruesas, por poner un ejemplo. También podemos plantear ahí lo que son conectar las principales ideas al tema, a ramificaciones que partan de esas ideas. La actividad número 3. Lee la siguiente información sobre el informe académico. El informe académico se utiliza para
exponer los resultados de una investigación bibliográfica o de campo, por lo que su propósito principal es informar. Las características principales que debe tener un informe son concentrarse en un único tema bien delimitado, exposición clara de los objetivos de investigación, debe estar basado en hechos, información verídica y de calidad, lenguaje formal, ya que es un tipo de texto expositivo explicativo. Tenemos ahí los elementos estructurales y tenemos lo que es la descripción. Dentro de los elementos estructurales tenemos lo que es la introducción, que es la descripción del contenido del documento. Con ella se busca captar el interés de quien lee. Es donde se presentan las principales ideas a tratar en el desarrollo y se justifica su realización. Desarrollo es la parte fundamental del informe. Presenta la información de forma clara, coherente y de calidad. Es donde se encuentra el desarrollo de las ideas del tema investigado. Las conclusiones sintetiza el contenido verificando el cumplimiento de los objetivos propuestos y se presentan valoraciones y recomendaciones. C. Cierre. La actividad número 4 nos orienta y nos dice: lee el fragmento de un informe y elabora un esquema. Para crear esquemas a partir de la lectura de un texto debes hacer lo siguiente: leer atentamente el texto, subrayar o anotar los conceptos más importantes, identificar el concepto más importante y jerarquizar los demás, organizar la información en el esquema, leer nuevamente el texto y compararlo con el esquema elaborado, ampliar o completar el esquema si es necesario. La comunicación masiva ha sufrido cambios importantes en los últimos años y parte importante de esta evidencia está radicada en la relevancia adquirida, especialmente por el área digital. Gracias al nacimiento e impacto de Internet, todo el fenómeno que rodea a esta tecnología, al menos en el ámbito de las comunicaciones, indica que hoy es la principal fuente de información. Del uso de Internet resulta un proceso natural de socialización, a través del que se logra, por una parte, la satisfacción en la búsqueda de la información y por otra, la propia expresión de los usuarios. Actualmente, con la aparición de las redes sociales como Facebook, como YouTube, como Twitter, la comunicación deja de ser unidireccional para convertirse en bidireccional, una fórmula en la que los mismos usuarios son también creadores de contenido, muchas veces siendo este contenido mucho más valorado que aquel creado por empresas, gobiernos y partidos políticos. Con usuarios generadores de contenido, la voz de las personas se vuelve mucho más fuerte y poderosa que antes, principalmente porque van adquiriendo características que otros entes han perdido ante la opinión pública, por ejemplo la credibilidad. Métodos para comunicar como el afiche político, carteles, panfletos, lienzos tuvieron también su evolución. Hoy tenemos nuevas versiones de aquellos, pero que además contemplan en su difusión la interfaz de Internet. Los memes cumplen la función de viralizar un mensaje de manera más efectiva que antes, porque nos plantea su habitual característica, el tiempo. La característica que nos ofrece el meme es la misma función social de los medios tradicionales, pero en tiempo real y sin ubicuidad específica. Cambian las coordenadas, ya que se pueden generar memes desde cualquier lugar del mundo. Es interesante estudiar las características del tiempo real en los memes, ya que estos se crean conforme suceden los hechos, independientemente de lo que sea. La comunicación alcanza niveles altísimos de difusión. La inmediatez con que se crean y difunden los memes ha motivado muchas campañas publicitarias y políticas. Las características de inmediatez, de creación y de rapidez y de difusión cumplen un rol importante en la comunicación, pero lo que realmente da vida al fenómeno de los memes es la capacidad de tener feedback,
en tiempo real de lo que se difunde. Un meme puede ser modificado por varios usuarios creando contenidos mejorados respecto a versiones anteriores y generando respuestas automáticas. Esto es fundamental, ya que no solo basta con expresarse a través de memes, sino que también a través de los comentarios y nuevos memes que se pueden generar a partir de los originales. El concepto meme proviene originalmente de la teoría de Richard Dawkins sobre la evolución cultural. Lo que este autor postula es, en esencia, es que de la misma manera en que los rasgos genéticos se transmiten por replicación de los genes, los rasgos culturales se transmiten por replicación de los memes o unidades de información cultural. Estos se caracterizan por su capacidad de agrupación según dimensiones culturales formadas por nosotros mismos. De esta forma se define la cultura no como un conjunto de conductas, sino más bien como datos, información o ideas que especifican dicha formación de comportamiento. Entonces los memes, al igual que los genes, poseen tres propiedades fundamentales para cumplir su función de propagadores de información. Deben ser interpretables, numerosos y persistentes en el tiempo. Son estas características las que han sido conservadas por el término a lo largo de los años, ya que su significado actual ha adquirido un sentido diferente, refiriéndose a este como imágenes viralizadas a través de red. Desde la creación del concepto de meme por Dawkins, no se ha llegado a un consenso sobre su definición ni sobre el fenómeno como tal, siendo este un concepto dinámico que varía de cultura en cultura, teniendo algunos acuerdos en cuanto a las características básicas que lo componen. En este sentido se acepta el hecho de que los memes son unidades de transmisión cultural, unidades distintivas y memorables, un fenómeno cultural observable. La teoría de Dawkins 1976 ha recibido numerosas críticas desde su origen, incluso de su propio autor. Sin embargo, el concepto creado por él ha subsistido. El uso del concepto ha fluctuado entre la analogía con genes y la analogía con virus a lo largo de la historia de las teorías de transición cultural. No obstante, hoy en día es posible encontrar el concepto de meme en casi todos los rincones de Internet, sin hacer ninguna alusión al concepto creado por Dawkins, sino que en relación con ciertos tipos de imágenes, chistes o tendencias populares entre los cibernautas. Esta nomenclatura es acuñada debido a las características centrales antes expuestas, es decir, su propagación masiva y duradera. Después de haberle dado esa lectura, se nos orienta, después de la lectura, desarrolla lo siguiente en tu cuaderno. Explicar por qué la autora compara a los genes con los memes. Hacer una síntesis de la información que proporciona. ¿El texto cumple con presentar información verídica y de calidad? ¿Sí o no? Explicar. ¿Cuál es el tema central del texto? Escribir una conclusión en la que hagan una valoración de lo expuesto sobre el tema. Por último, se nos orienta a la autoevaluación, que nos dice: elabora en tu cuaderno el siguiente cuadro y marca con una X según tu nivel de desempeño para resolver esta guía. Tenemos ahí los criterios, que son 4 criterios, que son los siguientes. Número 1. Explico con claridad cómo mis conocimientos previos me ayudan en la comprensión del texto. Marque con una X lo logrado o está en proceso. 2. Elaboro adecuadamente esquemas para comprender texto. 3. Identifico las características que debe tener un informe. 4. Redacto valoraciones con buenos argumentos sobre el tema. Entonces, dependiendo del grado de comprensión o de desarrollo, usted va a marcar la X según corresponda. Si tus respuestas fueron en proceso, revisa cuidadosamente tu trabajo y ejercita de nuevo. Bien, es de esta manera, joven estudiante, que se ha desarrollado la orientación para el desarrollo de esta guía, esperando que la información vertida sea de utilidad para el desarrollo de la guía.
y de haber dudas e inquietudes en el desarrollo de todo el proceso, sabemos los medios ya establecidos para podernos comunicar y consultar cualquier interrogante.